Buenas noches a todos. Hoy tenemos el honor de volver a contar con la presencia del sacerdote jesuita don José Luis Mirabet Mor. Y digo volver porque hace muchos años don José Luis ya estuvo con nosotros en este mismo acto, la conferencia de preparación a la Semana Santa. Bienvenido de nuevo. Es un placer volver a contar con su presencia. Esta es su casa. Y aunque, como he dicho, es conocido y estimado por todos nosotros, voy a recordar su trayectoria. Nació en Onda, Castellón, y es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona y en Teología Dogmática por la Universidad Gregoriana de Roma. Ingresó en la Compañía de Jesús y después de la etapa de formación en sus primeros años de actividad apostólica, se dedicó a la educación en los colegios de Montesión, en Palma de Mallorca y de San José, en Valencia. Después ha trabajado en la pastoral universitaria en Valencia, en la formación religiosa y teológica de religiosos y religiosas, y laicos y laicas, y en el acompañamiento espiritual por medio de los ejercicios espirituales. Actualmente reside en nuestra ciudad, formando parte de la comunidad de jesuitas de San Francisco de Borja de Gandía. Gracias por aceptar nuestra invitación. Le cedo la palabra. Gracias a vosotros, pero desde luego no sé quién te ha dado esta información, porque deben ser los servicios secretos de la parroquia, Bueno, pues más o menos es así. Bueno, pues muchas gracias y francamente os digo que me alegro de estar entre vosotros. Algunos de vosotros ya los conozco, empezando por el párroco, naturalmente, por don José y su gran vicario de Santa Ana, ¿no? Y de allá de Ruanda. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver lo que podemos decir aquí. Me han dicho que más o menos unos 40 minutos de rollo de este. Pensando a ver sobre qué se podría hablar, pues escogí este tema porque hace tiempo que leí un libro del padre Delibac, que al final de su vida le hicieron cardenal allá y él se reía mucho, fue un gran profesor de teología de Francia, y él tiene un libro que se llama Paradoja de Paradojas. Yo digo, bueno, esto creo que puede ir bien para encauzar esta charla y por eso lo titulé La gran paradoja, muere la vida. Intento hacer una reflexión meditativa y sobre todo, por supuesto, no creyente, ¿no? Bien, pues empiezo. ¿Qué es una paradoja? La etimología de la palabra paradoja es una palabra proveniente del griego y después se latinizó y después ha pasado al castellano, ¿no? La paradoja quiere decir o significa una aserción, una afirmación extraña que está fuera de la opinión común, que rebasa la opinión común. Es un dicho o un hecho contrario a la lógica, por lo tanto que supera también nuestra manera de pensar lógica. Es una figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones que aparentemente envuelven una contradicción. De ahí muerte, vida. Esa es la gran paradoja, naturalmente aplicada pues a la muerte de Jesús, de ahí vuestra hermandad, Cristo de la buena muerte. Y al principio pues me preguntó, ¿puede la vida encerrarse en un sepulcro? La vida con mayúscula. ¿Puede la luz ahogarse en tinieblas? ¿Puede el amor mutilarse de tal manera que se quede sin relaciones? El amor es multirrelacional, de dar y de recibir. ¿Puede la verdad enmudecer para siempre? Esto es lo que ocurrió con el misterio de la muerte de Jesús, con la gran paradoja. En primer lugar, pues vamos a ver algunos relatos de la muerte de Jesús, tal como se nos describen en el Evangelio. Pero antes de esto, la paradoja más provocativa es la siguiente. Los 4 evangelios hablan de la muerte de Jesús, y una muerte cruenta.
Y evangelio quiere decir buena noticia al pie de la letra. Y la pregunta es, ¿puede el evangelio decir que es buena noticia, un relato de sufrimiento injusto, brutal, letal, de un hombre inocente? Esto es buena noticia. Esta es la paradoja precisamente. La exégesis actual, la interpretación actual de la Sagrada Escritura, dice que el Evangelio es básicamente la historia de la pasión. Los 4 evangelios, el núcleo principal y primero cronológicamente fue la fe en la pasión y la historia de la pasión, pasión, resurrección. Y después, así como retroactivamente, se fueron añadiendo otros pasajes, otros misterios particulares de la vida de Jesús. Y Mateo y Marcos nos pone también la infancia de Jesús. Por lo tanto, el centro es la pasión, resurrección y retrospectivamente todo lo demás. Contrariamente a lo que haríamos hoy, un buen reporter hoy pues cogería el micro y iría por las calles y bueno, ¿y usted tal a qué se dedica y esto? Y entonces, ¿y cuándo nació y qué estudió? Etcétera, etcétera. Pues los evangelios no, van al núcleo fundamental de la fe y después van rellenando a medida que los apóstoles y los primeros testigos experienciales de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús de Nazaret, pues fueron desapareciendo y entonces lo recogieron algunos discípulos en lo que llamamos los evangelios. Por lo tanto, la buena noticia ¿en qué está? En que la fe ve más que lo que narra. Si no hubiera habido fe, estas narraciones hubieran pasado pues desapercibidas completamente. Por lo tanto, ahí está lo que se llama la inspiración de la palabra de Dios, que creen en aquello, las primeras comunidades, los evangelistas que lo narran, y entonces a partir de esa fe, que es algo más de lo que se ve, de lo que se percibe históricamente, entonces nos han intentado transmitir esto. Por eso se puede decir que la muerte de Jesús, aun siendo cruel, etcétera, fue un ajusticiamiento, ¿no? Pues es una buena noticia, porque lo que nos viene de ella fue la salvación, etcétera, y sobre todo porque ellos en la pasión ven más puramente de lo que nos narran. O sea que no se puede entender la pasión ni ningún escrito del Nuevo Testamento literalmente al pie de la letra. Esto es básico, evidentemente, es el soporte, pero este soporte queda iluminado por la fe, por ese más que trata de aquello, relacionarlo con una persona viva, etcétera, con un mensaje, con un reino, todo esto. Muy bien. Pues entonces, el misterio de la muerte. Desconcertado por la muerte, el mejor amigo que tenía San Agustín, cuando murió, dice el santo, por lo tanto estamos, San Agustín, final del siglo IV, primera mitad, primeros 20 años, 30 del siglo V, y él escribió lleno de dolor: me he convertido en un enigma para mí mismo, cuando él reflexiona y siente la separación de su mejor amigo. Dejarse matar por amor de quienes lo rechazan, en el caso de Jesús, la muerte es signo de un misterio absoluto, experiencia de una absoluta incomunicabilidad. No podemos comprender casi nada de lo que sucede a un moribundo cuando al final se verifica una total incapacidad para dar y para recibir. ¿Cómo pretendemos entender la muerte de Jesús y su misterio? El contrapunto de su vida fue la muerte. Los Hechos de los Apóstoles nos dicen, con una breve frase, que Jesús pasó haciendo el bien. Es decir, que la vida la fue comunicando él, mirando siempre a los demás, comprendiendo a los demás. Hay un filósofo
de mitad del siglo XIX, no católico, pero sí cristiano, y muy cristiano, pues que decía lo siguiente: la vida se vive hacia adelante, pero para entenderla, para comprender la vida, hay que mirar hacia atrás. Y eso es una gran verdad. Por lo tanto, mirando hacia atrás, recibiendo nosotros esa palabra del Evangelio, encontramos la clave, es decir, la empatía que decimos ahora, la sintonía con el Señor, para acercarnos al sufrimiento y a la muerte de Jesús, sintonizando con ese momento que es la muerte y que a Él le ocurrió, de nobleza y de miseria, de grandeza y pequeñez, de finitud e infinitud. Era Dios, pero era hombre. Ahí está la paradoja, paradójico modo de vivir Jesús. ¿Por qué Dios se nos da a conocer, se nos revela precisamente en la cruz? ¿No podía Jesús descender de la cruz? ¿No podía salvarnos de una manera más fácil? Su muerte nos muestra el abismo de malignidad del hombre y del mundo. La muerte de Jesús no es gloriosa ni extraordinaria. Sus últimas palabras, su extrema soledad y frustración, el espectáculo entre grotesco y cruel y ridículo, la confusión, la curiosidad malsana entre aquellas personas, aquella muchedumbre habituada a ver morir a los ajusticiados, el grito de Jesús que nos narran 3 de los evangelistas, un grito fuerte poco antes de expirar, fue una muerte dramática, ni serenidad ni paz, provocación por la malicia de los hombres. Es difícil que nosotros entendamos todo lo que Jesús sufrió y padeció. Pero no tratemos solamente de fijarnos en lo exterior, que es muy importante. Dolor externo, la sangre, las heridas, la crucifixión, los azotes, flagelación, etc. Penetremos más en el misterio, llevados de esa empatía, procurando, como dice Pablo, revestirnos de los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Atisbamos un poco serio de su muerte. Las narraciones comparativas de la muerte de Jesús tienen aspectos muy distintos. La narran, como decía antes, los 4 evangelistas. Mateo y Marcos la describen con un realismo dramático muy fuerte y deja un sabor de amargura, de indignación a quien lo lee, cuando nosotros pues percibimos vivencialmente ese texto. Sin embargo, Lucas y Juan narran la pasión de una manera bastante distinta. La muerte de Jesús la consideran como una victoria sobre el pecado, y Juan particularmente como la glorificación de Jesús. Él ve la pasión así. Unos breves datos simplemente para corroborar esto que acabo ahora de afirmar. En Marcos, que es quizá el más breve y el más humano en el sentido superficial de la palabra, no es que sea superficial, pero siempre narra mucho y con brevedad, esquemático, el aspecto humano de Jesús, pues Marcos, en la narración de la muerte en el capítulo 15, habla del grito de Jesús antes de morir, de la esponja que le dan con vinagre, una especie de atenuante de los dolores, que se rasgó la cortina del templo, es decir, la separación entre Dios y los hombres, la vigencia del sacrificio que se estaba ofreciendo a Dios, que
sobrepasa todos los sacrificios humanos que se ofrecían en el templo de Jerusalén, nos dice que a partir de las 12 más o menos hasta las 3 en que murió Jesús, la tierra se llenó de tinieblas. Tinieblas en el sentido bíblico tiene una afirmación de sinsentido, de necedad, de dolor, de duda. Y aparecen las mujeres. Las mujeres aparecen en los 4 relatos de los evangelistas. Mateo nos dice, unas mujeres mirando desde lejos. Mateo también nos habla del grito de Jesús antes de morir. Dios mío, Dios mío. Y entonces llama Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado? Dijeron, llama al profeta Elías, etc. No llamaba al profeta Elías, llamaba a Dios. Elí en arameo es Dios, un grito a Dios, a su Padre. Habla de la esponja, habla de la cortina del templo que se rasga con este simbolismo, por supuesto, de las tinieblas, y añade un temblor de tierra, las rocas se abrieron y algunos que habían muerto resucitaron y se aparecieron algunas personas de Jerusalén, que vivían en Jerusalén. Y la confesión del centurión. El centurión, el que mandaba el piquete aquel de ejecución de Jesús, pues dice, verdaderamente este era hijo de Dios. También lo dijo Marcos, ¿no? Y las mujeres también aparecen aquí en el relato de Mateo, mirando desde lejos lo mismo que Marcos, todo aquel espectáculo. Hombres, lo sabemos que solamente quedaba uno de aquel grupo, era Juan. Lo sabemos por el evangelista Juan precisamente. Los demás hombres huyeron. Las mujeres, este dato es importante y lo volveremos a recoger después. Lucas nos habla, era médico, era pues discípulo y compañero de San Pablo, como nos dicen los Hechos de los Apóstoles. Habla de la cortina del templo, que se rasga, de las tinieblas, de las mujeres, y dice, las mujeres se mantenían a cierta distancia, evidentemente porque era una muerte no apta para mujeres, y seguramente porque el piquete de soldados pues despejaba aquello para poder actuar con más eficacia en la crucifixión. Pero añade un dato muy interesante Lucas. La muchedumbre que estaba increpando a Jesús, insultándole, etc., pues Lucas dice que cuando Jesús agoniza y el centurión dice, verdaderamente este era hijo de Dios, golpeándose el pecho, se volvían hacia la ciudad, hacia Jerusalén. Y al pie de la letra, en el texto original, el centurión, cuando dice verdaderamente este era hijo de Dios, lo que dice es textualmente, verdaderamente este hombre glorificó a Dios. Es un acto de fe, por lo tanto, de aquella persona que había mandado a justiciar a Jesús con su piquete. Y al golpearse el pecho, da muestra de que Jesús era un hombre inocente. Juan deja de lado bastante todas las descripciones bastante truculentas y nos habla en la pasión, para él la pasión para Juan, es la glorificación y la victoria de Dios sobre el desorden y sobre el pecado. Y pone en boca de Jesús esta frase, estos días en la liturgia la leíamos, en boca de Jesús, atraeré a todos cuando sea levantado, porque yo soy. Es decir, aquí con el yo soy, típico de San Juan, hace un enlace con estas palabras Jesús de su realidad humana, encarnada como Hijo de Dios, con
el libro del Éxodo, cuando Moisés le pregunta a Yahvé, bueno, y cuando vaya a guiar a tu pueblo, ¿de parte de quién les dijo que vengo? Y entonces Dios le contesta, dile solamente, yo soy, me ha enviado. Es decir, soy Dios, yo soy ahora Jesús. Y todo el Evangelio de Juan es otra clave para entenderlo. Si nos damos cuenta, está jalonado o bien por yo soy, cuando sea elevado, atraeré a todos a mí. Y también yo soy cuando va poniendo una serie de sustantivos y adjetivos. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Veis? Está diciéndonos, soy Dios, el Hijo de Dios, que a través del filtro de la naturaleza humana, Dios se comunica con vosotros, porque si se comunicara directamente, moriríamos. Ese salto tan grande entre la infinitud de Dios con nuestra limitación, con nuestra pequeñez. Pero en este momento, en la muerte de Jesús, lo voy a leer con más detenimiento en Juan, porque es muy importante el mensaje que nos trata de comunicar a través de esto que estamos diciendo. Bueno, anteriormente se habla que la madre de Jesús estaba allí también, con otras mujeres. Los evangelistas no hablan de la madre de Jesús en ese momento. Juan sí, cuando Jesús da a su madre al discípulo, a Juan, para que la reciba en su casa, etc. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo quedaba terminado, para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Y también, como en los otros evangelistas, había allí un jarro con vinagre, sujetando a una caña de hisopo, una esponja empapada en el vinagre, se la acercaron a la boca. Cuando tomó el vinagre, dijo Jesús, era una anestesia rudimentaria para que sufriera mucho. Dijo Jesús, queda terminado. Y reclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Esto tiene mucha importancia. Ya, aparte de los evangelistas, en los primeros momentos del cristianismo, de lo que llamamos los santos padres, los expositores que inculturizaban la fe en distintos pueblos, etcétera, sobre todo en la lengua griega y un poco después también en la lengua latina, lo que entonces se concebía como el mundo conocido, pues entregó el Espíritu. Esto es nada más y nada menos que el Pentecostés de San Juan. Juan no narra un Pentecostés. Este es el Pentecostés de Juan. Entregó el Espíritu. Es decir, que Jesús lo había entregado absolutamente todo y en este momento entrega su principio vital. Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, es el Espíritu que comunica amor y vida. Por lo tanto, es el Pentecostés joánico. Y se clarifica esto si lo relacionamos también en el Evangelio de San Juan con el capítulo 7 de San Juan, cuando Jesús está en el templo un día de fiesta y dice, el último día se refiere a la fiesta que celebraban allí. El más solemne de las fiestas, Jesús, como estaba, gritó. Juan en la Pasión no dice que gritara, nosotros sí. Aquí dice que gritó. Es decir, es un grito revelador, es un grito de manifestación de lo que él era. Y dijo, quien tenga sed, que se acerque a mí, quien crea en mí, que beba. Como dice la Escritura, de su entraña manarán ríos de agua viva. Y añade el evangelista Juan, decía esto refiriéndose al Espíritu Santo que iban a recibir los que creyeran en él. Aún no había Espíritu, con mayúscula el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Claro que había Espíritu, evidentemente,
todo el principio de la creación, etcétera, que ahora se explica de muchas maneras, no nos metemos en eso, pero en último término, ese impulso, ese Big Bang primero, de ese estallido con el cual empieza la creación material, pues evidentemente la fe nos dice que está movido por la fuerza de vida y amor que es el Espíritu Santo. Pero no había sido glorificado. Por eso Juan ve en la narración de la pasión del Señor un motivo de glorificación, el coronamiento de su obra, de acuerdo al plan del Padre. Una salvedad, sin meternos ahora demasiado en eso, porque viene un poco tangencial, pero nunca pensemos que el Padre, a pesar de la literalidad de que nos habla la Escritura y de que nos habla también la liturgia, pero hay que entenderlo, nunca pensemos que el Padre manda a su Hijo a que sufra, manda a su Hijo a que nos salve, a que redima. Pero tal era la atmósfera de pecado social, personal y estructural de la humanidad, que Jesús se mete dentro de la humanidad y codo con codo trata de establecer su reino, el reino de Dios. Y entonces sufre todo el pecado, todos los inconvenientes, las maledicencias, los sufrimientos, las molestias, el dolor y la muerte. Y Jesús, sabiendo esto, él en los últimos meses se daba cuenta de que naturalmente iba flechado a que le ajusticiara. ¿Por qué? Porque proclamaba que era el Hijo de Dios, que era un Mesías, que no era un Mesías reivindicativo, ni vengativo, sino además que establecía esa luz que empieza con el reino y que va disipando todas esas otras tinieblas, etcétera, y en el cual estamos metidos nosotros todavía, ¿no? Por lo tanto, el Pentecostés joánico queda anticipado aquel Pentecostés que narran los Hechos de los Apóstoles, cuando en Jerusalén, etcétera, pues, don de lenguas, todo aquello que ya sabemos en el capítulo 2. Este es el momento triunfante. Por lo tanto, aquí se ve el giro. Juan, es verdad que él tiene una ventaja, porque escribe su evangelio hacia finales del siglo I. Y a finales del siglo I ya están empezando a funcionar, por así decir, una serie de comunidades. Y entonces depura desde la fe esos conocimientos, etcétera, y no se queda meramente, que es importante por otra parte, en lo anacrónico, sino que va al fondo de la realidad revelada por Dios. Ese más que añade la fe, la revelación a estos hechos. Los insultos a Jesús de los componentes. Jesús está clavado en la cruz y entonces los transeúntes, los teólogos de entonces, es decir, los gerifaltes, sumos sacerdotes, letrados, etcétera, equivalente a nuestros teólogos, los dos ladrones, pues no hacen más que hablar en contra de Jesús de una manera desaforada y al mismo tiempo burlándose, riéndose de él. Se puede formular de muchas maneras, no lo voy a leer, como lo dicen las narraciones de la Pasión: si eres hijo de Dios, baja de la cruz, etcétera. Pues tú decías que rehacías el templo de Jerusalén en 3 días y ahora, pues fíjate, decías que tú eras el templo, cómo estás ajusticiado, todo esto, ¿no? Bueno, estos transeúntes y estos teólogos y estos ladrones hacen subir a la superficie la insensatez, la vergüenza, la malicia de los hombres, contraponiéndola, por eso le injurian, a un hombre bueno, a un hombre que ha pasado haciendo el bien, a un hombre que ha empatizado desde los más pequeños, desde los más débiles, desde los más pecadores y pecadoras, a todo el mundo. Sin embargo, se ríen de él. Ladrón
ladrones, pues el buen ladrón y el mal ladrón, no me detengo en esto, pero conviene considerarlo. Y en estos insultos a Jesús que está clavado en la cruz, nos podemos unir nosotros y preguntarnos, ¿nosotros qué le hubiéramos dicho a Jesús en esas circunstancias, el crucificado? Seguramente le hubiéramos dicho, pues Jesús, haz un milagro más, ya que has hecho tantos, y baja de la cruz. San Agustín dice, comentando, precisamente porque era hijo de Dios, no bajó de la cruz. Porque si hubiera sido un humano, solamente humano como nosotros, hubiera bajado de la cruz y hubiera arrasado a todos. Esa doble percepción, ese doble camino de la superficialidad y la hondura de la divinidad. Haz un milagro, le hubiéramos dicho. Y la respuesta de Jesús nos hubiera respondido, como hace aquí, con el Salmo 22 a su Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un salmo largo, lo podéis comprobar vosotros, es un salmo largo, es un salmo que empieza de una manera descorazonadora, por el aislamiento, por la soledad, por el dolor, por la tristeza, por el abandono. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De día clamo y no respondes, también de noche y solamente hay silencio para mí. Pero al final, a medida que va haciendo historia de toda la andanza del pueblo de Israel, hacia el final entonces surge la esperanza confiada en Dios, en el Padre. Es verdad que Jesús seguramente, tal como estaba crucificado, por asfixia, no pudo recitar, por lo menos en voz alta, todo el Salmo, pero sí que hay constancia de que lo empezó. Pero no es un grito de desesperación, como a veces se ha oído por ahí. No es Jesús desesperado, es el Jesús solo, es el Jesús deprimido, es el Jesús que se siente abandonado, es el Jesús en el cual no aparece ninguna muestra de su divinidad y él continuaba siendo Dios. Ahí está el misterio, esto es lo inexplicable. ¿Cuáles son nuestras imágenes de Dios? Queremos constantemente, de muchas maneras, que Dios sea un salvador por la fuerza, o que sea un Dios poderoso, o que sea un Dios victorioso, o que sea un Dios vengativo. Los que no son como nosotros, etcétera, pues arrásalos. Solamente un Dios premiador de buenos y castigador de malos. Que esto, aunque se ha aprendido, y lo hemos aprendido nosotros en el catecismo, pero si lo pensamos bien, es una auténtica barbaridad, porque Dios no puede castigar a nadie, porque dejaría de ser Dios. Lo que pasa es que nosotros concebimos a Dios con la forma humana, como un hombre inmensamente grande, y entonces como nosotros pues somos vengativos, y como nosotros premiamos y como nosotros fustigamos o castigamos, entonces lo atribuimos a Dios. Esto es un antropomorfismo, es una manera de concebir a Dios a la manera humana. Sin embargo, en la pasión, en toda su vida, pero en la pasión Jesús que nos enseña. ¿Cómo nos responde Él? La imagen de Dios en Jesús, como aparece en la pasión, es un Dios débil que asume nuestra debilidad. Dios vulnerable que se compadece. Dios que se somete a la libertad del hombre, que nunca se la sustrae o se la quita, por más que el hombre haga barbaridades en contra suya o en contra de los otros hombres, que es una manera de hacerlo en contra de Dios. Dios que ama con pasión a todos los hombres. Compasión en las dos especificidades de la pasión. Por una parte,
hasta morir triturado, con pasión, padeciendo, y con pasión locura por las personas humanas. Esto es evangelio puro. Dios misericordioso con todos, sin ningún límite. Dios universal, se sale del cerco del pueblo de Israel y anuncia ya el evangelio a todos. Que al principio era necesario o conveniente mantener aquel fuego sagrado para que no se contaminaran con las idolatrías de otros pueblos, pero el caso, pues, de aquella mujer sirofenicia, que le hace cambiar a Jesús sus planes de evangelización. Una mujer a la cual Jesús, con visión de hoy en día, diríamos que la maltrata verbalmente. No se echa el pan a los perrillos. La mujer con humildad le retuerce el argumento, pero comen los perrillos de las migajas que caen de las mesas de sus señores. Entonces Jesús: mujer, grande es tu fe, y cura a su hija, etcétera, ¿no? Y reflexionamos en qué Dios creemos nosotros. ¿En el Dios de Jesús? ¿O en el Dios de los filósofos, los intelectuales? Un Dios río, última causa, primer motor, todo eso, que está muy bien desde el punto de vista racional de la especulación, pero que no nos dice nada en la vida. O, hoy en día, el Dios de la ciencia. Que la ciencia causa muchos bienes en todos los aspectos, pero si nos damos también a doble filo una serie de desastres impresionantes. La medicina, la ecología, etcétera, etcétera, ¿no? El Dios crucificado solo se reconoce con la total conversión del corazón. Nietzsche, que era un filósofo, que él se daba cuenta que a medida que iba avanzando su vida, alemán, del siglo al siglo XIX, se daba cuenta de que él enloquecía, pero enloquecía materialmente. Era hijo de un pastor protestante. Imaginaros qué contrasentido, ¿no? Y tiene unos escritos tremendos en contra del cristianismo, tremendos en contra del desprecio de las mujeres, etcétera, etcétera. Pero de vez en cuando se ve que se le encendía la luz y tiene otros párrafos de una ternura enorme hacia Cristo, hacia las mujeres, etcétera. Digo esto como un poco el ambiente, porque él dijo: qué lástima que la pasión y muerte de Jesús esté narrada en los evangelios, porque si a los evangelios le hubiéramos quitado, le hubiéramos erradicado ese capítulo de la pasión y muerte, sería un libro maravilloso, poético, estupendo, humano. Es la manera de pensar nuestra y es la manera de revelarnos Dios. Jesús nos pone frente a nuestro paganismo. ¿Estamos dispuestos a abrir el corazón al Dios del Evangelio? Claro, esta pregunta es muy actual y es, pues, el ambiente en que nos estamos moviendo. Cómodo ser lo de siempre, pero es que el Evangelio es un interrogante permanente, no para frustrarnos, sino únicamente para constituirnos personas desarrolladas en todo lo que llevamos dentro según el plan de Dios, y eso es lo que nos revela Jesús. Pero él quiso ir hasta el final, quiso ir y le obligaron a ir, porque algún autor dice, y yo creo que se puede sostener si se entiende bien, Jesús nos salvó no por la cruz, sino a pesar de la cruz. Es decir, que de tal forma era la malicia de la humanidad que se vio encajonado, o bien negaba a su padre
y esto era imposible, o bien simplemente continuaba con ese mesianismo sufriente de obediencia al Padre, etcétera, de salvación por los hombres, y muere por eso, ¿no? Yo creo que, acabando el tiempo, podríamos considerar algunas preguntas a Cristo muerto y crucificado. La cruz siempre con Cristo, no la cruz a secas. La cruz a secas es un sadismo, masoquismo. Si el dolor es infligido a los demás o si uno se lo inflige a sí mismo, ¿no? La cruz siempre con Cristo. La primera carta de Pedro dice, Jesucristo textualmente, Jesucristo en su persona subió nuestros pecados a la cruz, para que nosotros muramos a los pecados y vivamos para la honradez. Sus llagas nos curaron. Andabais descarriados, pero ahora habéis vuelto a vuestro pastor. Esto le dice la primera carta de San Pablo, el capítulo 2. La liturgia, empapada de esa fe, que parte de la palabra de Dios, el Evangelio, interpretada por la tradición auténtica de nuestro cristianismo, prorrumpe en esa expresión que es un acto de adoración. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Viernes Santo, en la adoración de la... Yo creo que en Cuaresma y en vuestra hermandad del Cristo de la Buena Muerte, tenemos que contemplar lo que ya era tradición de la mayor parte de los santos padres a los que he hecho alusión antes, aquellos expositores del cristianismo, que era gente muy santa, era gente sabia, y era gente que sin grandes palabras entraba en contacto enseguida con el pueblo, comunicándoles ese fluido permanente de la fe, del Evangelio. Y algunos de ellos decían, cuando contemplamos la pasión, hagamos esto. Mira al que está colgado de la cruz. Di dependente, mira al que está colgado. Oye al que clama, al que grita, y considera al que está agonizando. Yo creo que sin palabras, cuando se entra en esa sintonía quiere la liturgia que entremos, en esa sintonía quiere el tiempo de Cuaresma que entremos, que nosotros nos empapemos de esa imagen de Jesús que contrarrestará sin duda alguna ese bombardeo constante de imágenes que recibimos de confort, de erotismo, de sexualidad, de riqueza, de bienestar, de superficialidad, de materialismo. Nosotros los cristianos contemplemos, mira al que está colgado en la cruz, sin decir nada, mírale, oye lo que dice, las palabras, y considera el conjunto, considera su muerte. Después de la crucifixión, entonces, pues bajaron a Jesús de la cruz y lo enterraron en el sepulcro. Pero en el sepulcro no me meto directamente, pero sí en una escena que la tradición, tanto real, profunda, teológica, cristiana, como también artística, nos presenta. Jesús en brazos de su madre, que llamamos la piedad. Todos habréis contemplado, casi todos, pues distintas imágenes, la pietà del Vaticano, distintas imágenes, la pietà de la Catedral de París, donde el cuerpo ya sin vida de Jesús lo acoge ella en su seno
con una serenidad impresionante de madre. Después de todo el tormento de la pasión, después de haber oído, que para una madre debe ser tremendo, todas aquellas calumnias, injurias a su hijo, aquel trato y tal, sin poder hacer nada, María está en esas representaciones serena, mirando a su hijo muerto. Pero yo creo que nosotros, ante esa imagen de la piedad, podemos hacer 3 preguntas. Y preguntarle a Jesús, ¿quién eres? Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después ciñe un poco más la pregunta, y vosotros, refiriéndose a los 12, ¿quién decís que soy yo? Y ahora nosotros, creo que el Señor nos puede conceder esa osadía de preguntarle nosotros a Él, a un muerto, ¿quién eres tú, Jesús? Y sin duda alguna, Jesús nos responde, yo soy el camino hacia el Padre y el camino hacia los hombres, que esto es la cruz, camino hacia el Padre y camino hacia los hombres. El misterio inescrutable que tienes que recorrer. Y nuestra respuesta la tomamos del Evangelio. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida plena, esto es la vida eterna, de plenitud de vida. ¿Quién eres tú? Y Jesús nos responde, yo soy la verdad, la única fuente liberadora que tienes que ir descubriendo, superando pequeñas medias verdades, superando superficialidades. Y nosotros respondemos, muéstranos al Padre. Le pedían aquellos discípulos, muéstranos al Padre. Y Jesús, decepcionado, dice, hombre, ¿no ves que yo soy el Padre? Yo soy Dios, por lo tanto, quien me ve a mí, ve al Padre. Y la otra pregunta que le podemos formular, yo soy la vida, nos dice Jesús. La vida que has sentido rebullir en tus momentos de plenitud y añorado en momentos de dificultad, que anhelamos vivir. Nosotros diremos, es verdad, Señor, que tengamos vida con mayúscula, que la tengamos en abundancia. Jesús, que para eso vino. Y claro, como veis, todos son paradojas, cada vez mayores a medida que nos hemos ido adentrando en esta lectura de la muerte de Jesús. Pero hay una gran paradoja del año 1926 que han convertido en película de cine. Yo no la he visto, pero me lo dijeron. Son las palabras del obispo Pierre Claverie en el funeral de 7 monjes trapenses que fueron asesinados en Argel por los musulmanes extremistas. Entraron en el monasterio y los degollaron. Y su obispo, en la misa del funeral, entre otras cosas, dijo estas palabras textuales: la escasa proximidad a la cruz tiene como consecuencia una pérdida de sustancia y energía del cristianismo. La Iglesia se engaña a sí misma y a los demás cuando actúa como si fuera un poder mundano, una organización humanitaria, entre otras, o una empresa evangelizadora con espectaculares efectos y fenómenos concomitantes. Creo que encajan perfectamente. Y además que este obispo Claverie, al cabo de unos meses de haber pronunciado esta oración fúnebre, yendo de visita pastoral en su coche, le asaltaron
los mismos extremistas y la ametrallaron y murió allí en acción pastoral. Bueno, pues Cristo de la buena muerte. Y entonces estos aspectos más duros, más físicos, más amargos, más truculentos, esa visión proferena, teológica, que nos muestra Juan, y un poco el pecado, etcétera, etcétera, con esa redención de Jesús, creo que se pueden componer fácilmente, pero se componen no simplemente desde una lectura externa. La externa es necesaria para recordar, para fijar la memoria, pero sobre todo desde esa lectura del corazón como centro de la persona. San Agustín decía que la palabra de Dios hay que oírla desde fuera, desde dentro. Entonces, cuando confluye la lectura desde dentro, desde el corazón, con el texto es recordado por la memoria, entonces es cuando salta la chispa de la revelación, de la comunicación con Dios. Bueno, pues me he alargado un poquillo más, pero claro, es que si no lo decía, pues os agradezco enormemente el haberme permitido esto, porque va bien que entre todos nos ayudemos y vayamos refrescando tantas cosas que tenemos en nuestro cristianismo. Y aquí en Gandía veo que en esta Semana Santa, pues a pesar de todo el esplendor y tal igual, que está muy bien, que entre por los sentidos, pero sobre todo que ese fuego interno de vuestra hermandad, tan clavada en el Evangelio, pues se difunda, ilumine nuestras vidas. Pues muchas gracias. Si queréis preguntar alguna cosa, yo con mucho gusto, de lo que sepa os respondo. Si no, pues os digo, ya lo investigaremos. Bueno, pues muchas gracias. No. ¿Me llevar a